Si alguna vez has sentido que, cuanto más avanzas en el camino espiritual, menos encajas en las promesas que escuchabas al principio, este contenido es para ti. Porque el llamado estadio final del despertar no se parece en nada a lo que normalmente se vende como iluminación en libros, conferencias o redes sociales. No es una llegada gloriosa, ni un momento definitivo donde todo se resuelve. No es un estado permanente de paz inquebrantable, ni una versión mejorada y pulida de la personalidad que tenías antes. De hecho, cuando finalmente llegas a ese punto, suele sentirse como lo contrario de lo que esperabas, un colapso silencioso y progresivo de muchas ideas y conceptos. Durante años, incluso durante décadas, se ha repetido en círculos espirituales que despertar significa trascender completamente el ego, eliminar de raíz el miedo, vivir en un amor constante e incondicional hacia todos y observar la vida desde una altura casi intocable. Sin embargo, cuando el proceso es real, profundo y sostenido en el tiempo, algo muy distinto ocurre. El despertar no culmina en un estado emocional elevado que puedas mantener como un logro personal. En cambio, se manifiesta como una transformación estable, silenciosa y casi imperceptible de la relación que mantienes con tu mente, con tu sentido de identidad y con la experiencia misma de existir aquí y ahora. En lo que muchas tradiciones espirituales llaman el estadio final, el ego no desaparece mágicamente, no se destruye, no se elimina ni se vaporiza en una explosión de luz. Simplemente deja de ocupar el centro de todo. Sigue ahí, funcionando perfectamente como una herramienta práctica para moverte por el mundo, para tomar decisiones cotidianas y para relacionarte con otros. Pero ya no gobierna tu percepción fundamental de la realidad. Los pensamientos siguen apareciendo en la mente como nubes en el cielo. Las emociones continúan activándose en respuesta a situaciones externas e internas. Las reacciones automáticas siguen surgiendo porque el sistema nervioso sigue siendo humano. La diferencia es que ya no son confundidas con lo que eres en esencia. Ya no existe una identificación total y ciega con cada pensamiento que pasa, con cada emoción que surge o con cada reacción que se dispara. Y esa distinción transforma de manera profunda toda la experiencia de vida. Porque cuando la mente deja de ser el núcleo absoluto de la identidad, la vida deja de sentirse como una prueba constante que debe ser superada. Ya no todo se interpreta automáticamente como amenaza, como fracaso personal o como una validación pendiente de tu valor. Desaparece la necesidad permanente y agotadora de que has evolucionado más que otros o que te encuentras en un nivel espiritual distinto y superior. La conciencia se vuelve, de forma natural, más silenciosa, más espaciosa y menos interesada en narrarse a sí misma continuamente. Uno de los signos más claros e inequívocos de este punto del proceso es el final de la búsqueda espiritual compulsiva. No porque desaparezca la curiosidad genuina, ni el interés sincero por la vida y sus misterios, sino porque se disuelve por completo la sensación de carencia fundamental, ese vacío interno que siempre necesitaba ser llenado con algo. Ya no hay prisa por acumular más prácticas espirituales, más conceptos filosóficos, más rituales elaborados o más enseñanzas provenientes de distintos maestros. Tampoco permanece la inquietud persistente de sentir que siempre falta algo más para finalmente llegar a algún lugar especial. La espiritualidad deja de ser una identidad que debe sostenerse con esfuerzo constante, que necesita ser defendida o demostrada ante otros, y se convierte simplemente en un modo interno de funcionamiento natural que acompaña la vida cotidiana sin necesidad de ser nombrado, etiquetado o exhibido. Aquí aparece una de las confusiones más frecuentes y problemáticas dentro del mundo espiritual, la creencia de que en este estadio avanzado las emociones deberían apagarse por completo. Muchas personas creen firmemente que alguien verdaderamente despierto no debería sentir tristeza, miedo, rabia o frustración. Sin embargo, lo que ocurre en la experiencia directa es exactamente lo contrario de esa creencia. Las emociones siguen presentes y en muchos casos con mayor claridad y nitidez que antes, porque ya no están tan filtradas, distorsionadas o suprimidas por la narrativa mental constante. No generan un diálogo interno interminable, ni un juicio constante y severo sobre lo que se siente o sobre lo que eso significa en términos de progreso espiritual.
La emoción aparece en el campo de experiencia. Se siente plenamente en el cuerpo con todas sus sensaciones físicas y se permite que siga su curso natural de surgir, intensificarse y disolverse. Esto no convierte a la persona en alguien emocionalmente distante, frío o indiferente ante el sufrimiento propio o ajeno. De hecho, el estadio final del despertar no tiene absolutamente nada que ver con la apatía ni con el desapego emocional entendido como defensa. Cuando aparece frialdad emocional, desconexión evidente de los sentimientos o una falta clara de empatía hacia otros, normalmente no estamos hablando de un verdadero despertar espiritual, sino de disociación psicológica, de mecanismos de defensa o de trauma no procesado. El proceso auténtico de integración profunda de la conciencia trae más sensibilidad genuina, no menos. Con el tiempo y la maduración del proceso, también se derrumba otra ilusión muy común en los ambientes espirituales: la idea romántica de que el despertar aleja progresivamente a la persona de la vida ordinaria y cotidiana. En la experiencia directa, sucede exactamente lo contrario. La conciencia se vuelve más simple, más concreta y más enraizada en el cuerpo físico y en el momento presente inmediato. Hay menos abstracción espiritual flotando en conceptos elevados y más atención genuina a lo real, a lo tangible, a lo que está aquí ahora. Trabajar con atención, relacionarse con autenticidad y descansar cuando el cuerpo lo pide se vuelven experiencias más directas, más inmediatas y menos cargadas de expectativas trascendentes sobre cómo debería sentirse la espiritualidad. La fantasía de tener una misión especial en el mundo, un propósito grandioso que separa a la persona de los demás, se desvanece gradualmente y deja lugar a una presencia más honesta, más humilde y más real en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo simple. En este punto del camino, muchas creencias espirituales profundamente arraigadas se desmoronan como castillos de naipes. La expectativa idealizada de que alguien verdaderamente consciente debería vivir siempre en perfecto equilibrio emocional y mental. El estadio final deja algo muy claro que contradice gran parte de la enseñanza espiritual popular. El despertar no elimina la condición humana con todas sus imperfecciones inherentes. La vuelve habitable, reduciendo el sufrimiento añadido que nace de la lucha constante contra lo que es y contra lo que surge momento a momento en la experiencia. Esta comprensión profunda y encarnada transforma radicalmente la relación que se mantiene con la vida en todos sus aspectos. Hay menos necesidad neurótica de controlar cada detalle de la experiencia, menos resistencia automática frente a lo que no puede cambiarse por más que se intente, y menos lucha interna agotadora contra la realidad tal como se presenta. Las decisiones y elecciones continúan existiendo en la vida diaria, pero ya no nacen del miedo a perder algo, ni del impulso urgente de proteger una identidad frágil que necesita validación constante. Son elecciones más simples, más naturales y más alineadas con lo que realmente importa. No hay grandes gestos dramáticos ni discursos elevados sobre niveles de conciencia, pero internamente aparece una solidez genuina, una estabilidad silenciosa y una sensación profunda y tranquila de estar finalmente en casa dentro de uno mismo. Quizá lo más desconcertante y sorprendente de todo este proceso es precisamente esto. El estadio final del despertar no se siente extraordinario en absoluto. No se vive como una cima espiritual alcanzada ni como un logro que deba celebrarse. Se experimenta como una normalidad profunda, como algo completamente natural y evidente, como si la vida dejara de percibirse como un problema complejo que debe resolverse intelectualmente y pasara a ser simplemente una experiencia que puede atravesarse con presencia genuina, honestidad y sin exageración innecesaria. Y tal vez precisamente por eso, este estadio final resulta tan difícil de reconocer desde fuera y tan fácil de pasar por alto, porque no busca activamente ser visto ni reconocido por otros. No necesita ser explicado de manera elaborada con palabras complejas. No intenta convencer a nadie de su validez o de su importancia. Simplemente está ahí, presente y estable, sosteniendo toda la experiencia desde un lugar más amplio, espacioso y mucho menos ruidoso que antes.
Si este contenido ha resonado profundamente contigo, este espacio existe exactamente para ti. Suscríbete si sientes el llamado y cuéntame en los comentarios con total honestidad en qué momento específico de tu proceso personal sientes que estás ahora. Me encantaría escuchar tus experiencias. Hasta la próxima.